Y segundo, que a ti te ha tocado también, a ti te ha dado porque a ti te bautizan como el defensor de Luis Javier Paradela. Sí, a ver, el hate que le... O sea, todos los deportistas mediáticos dividen opiniones. Julieski tiene la mitad de Cuba, para la mitad de Cuba es Dios y para la mitad de Cuba es un inflado. Cristiano Ronaldo, para la mitad del mundo es Dios y para la otra mitad es un inflado. Bueno, pues Luis Javier Paradela pasa a jugar ese papel dentro del ámbito futbolístico cubano. Es el jugador. Y en una ocasión entré a mi correo Nauta y correos que yo no había leído todavía, o sea, correos que habían entrado nuevos, estaban abiertos. La gente suele creer que el nivel del fútbol cubano es tan bajo, que cualquierita podría jugar y cualquierita lo podría dirigir. A mí me han contactado padres de jugadores que su hijo juega en el equipo sub-16 de la tercera división de Nauru. Y tú le dices, ¿es así? Voy para allá y perdónenme la palabra. Y si alguien se ofende, lo siento. Yo le llamo los ninjas. Los ninjas, como tú curiosamente le llamas. ¿Sí? ¿Quién te dijo que no? Bueno, podríamos decir que FUTV, que no me respondió nunca, podríamos poner eso como un no, y Fútbol por Dentro. Nunca, jamás te va a tirar hate alguien que sea mejor que tú. Y bueno, mi gente, como lo vieron en la carta de presentación con esos pequeños tramos con el señor Alexander Ramírez Tápanes, vamos a estar conversando hoy. El líder del proyecto de Gol Cuba, el ilustre, el bohemio, el hombre que, digamos, yo creo que merece más que un aplauso, merece un trofeo. El único hombre que es de Cuba, hace un canal de YouTube, y el único hombre que yo conozco que me ha dicho, yo no quiero irme de Cuba. Ay, Dios mío, qué cosa. Bienvenido, Alexander Ramírez. Hace rato que no hablamos. ¿Ya cambiaron tus ideas sobre eso? Tenemos que, a lo mejor, si quieren tocamos el tema, no tengo problema. Lo tiramos por ahí atrás. Oye, dale. Señoras y señores, Alexander, bienvenido al programa. Un placer conversar contigo. Hacía rato que estamos planificando esto, vaya, por cosas de la vida, internet de Cuba y demás, no se había podido dar. Pero primero, agradecerte tu tiempo que has considerado, aunque tú eres un tipo que le sobra el tiempo, la verdad. Vamos a hablar a las claras, pero bueno, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Cualquiera que te oiga dice que soy vago. Bueno, muy lejos de la verdad no estamos. No, para mí es un placer enorme estar aquí en tu espacio. Sabes que desde que salió el programa, te lo dije, no lo abandones. El ámbito del espectro, el universo de lo que es las redes sociales de Cuba y de los proyectos de comunicación cubanos merecían un espacio como este, y creo que lo hemos encontrado en ti y lo estás haciendo muy bien. He visto casi todos los programas y es un honor estar invitado a un programa donde han estado personas que yo admiro, como Francis Romero y otros. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación. Oye, ya saben, mi gente, esto no es un programa. Si usted está buscando algo por vista, puede coger la puerta, puede irse. Aquí vamos a estar conversando, vamos bien, este periodista. Esto es dedicado a la gente que crea contenido, a la gente que quiere tomarse un tiempo a refrescar, porque quizás aquí pueda encontrar una inspiración. O digamos, los muchachos pueden estar pasando por los mismos problemas que pasa cada cual. Y creo que vamos a empezar con Alexander. Para los que no conozcan, Alexander Ramírez Tápanes es el líder de un proyecto que se llama Gol Cuba, que aprovecho, pueden buscarlo en YouTube. Gol Cuba es una plataforma dedicada netamente a fútbol cubano. Yo creo que yo le he dicho varias veces a Alexander Ramírez Tápanes, por eso tú no has crecido más, porque tienes un nicho muy pequeño, pero ese micro nicho, Alexander se ha convertido en una referencia, ha sido consultado por múltiples transnacionales informativas del mundo como Fox Sport, por solamente citar uno de los grandes medios. Y bueno, yo primero quiero preguntarte, Alex, ¿cómo nace la idea de hacer un canal de fútbol cubano? Porque, vaya, se te puede ocurrir una idea de hacer un canal de fútbol, se te puede ocurrir una idea de un canal de béisbol porque vives en Cuba. No sé, Armando, así es mi vida en Cuba, ya, porque es muy complicado que un canal triunfe cuando el tema políticamente no es Cuba. Porque, ¿sabes? La mayoría de los creadores de contenido que salen desde Cuba es muy complicado, o sea, crecer rápido cuando el tema no es tema Cuba. Porque más allá de lo político, o sea, Cuba es el cliché que mucha gente conoce, es el hermetismo. Y entonces cuando tú vas a un nicho como el fútbol, un cubano hablando de fútbol, primero ya es un problema. Y segundo, un cubano hablando de fútbol cubano. O sea, ya es más problema todavía. Háblame de esto, Alexander. Mira, ¿quieres la historia corta o la larga? La que tú quieras. Si me vas a decir malas palabras, avísame, pero no importa. No. A mí desde niño
siempre cuando, ¿sabes? Todo el mundo, la mayoría de los cubanos cuando empezaron a ver fútbol, empezaron por el tema Real Madrid, Barcelona, fútbol internacional. Pero yo no recuerdo ni siquiera en mi infancia haber tenido una diferenciación entre fútbol internacional y fútbol cubano. Cuando a mí me gustó el fútbol, me gustó todo el fútbol. Y yo seguía a mi Barcelona, pero no me perdí un partido de la selección cubana en las eliminatorias mundialistas. Y yo recuerdo que, sí, desde niño, eso era desde niño, increíble. Y yo recuerdo que, bueno, aquella época en la que, o sea, el internet es algo relativamente nuevo en Cuba. De niño no teníamos acceso a internet, no teníamos la posibilidad de saber que existían futbolistas cubanos jugando en el extranjero, porque era una época en la que ni siquiera se hablaba, no se hablaba ni de los que habían emigrado legalmente. Deportista cubano que se fuera de Cuba era completamente segregado de lo que era el universo comunicacional en el deporte cubano. Pero yo tuve la suerte de que mi papá trabajaba en ETEXA. Mi papá trabajó en ETEXA toda su vida y tenía internet en la oficina. O sea, yo accedí a internet muchísimo antes que la inmensa mayoría de los cubanos. Y navegando en el internet descubrí que existían muchos futbolistas cubanos jugando profesionalmente, incluso desde aquella época, que yo recuerdo que yo pensaba, si estos jugadores los pudiéramos traer a la selección, como es lo normal, como pasa en el resto del mundo, podríamos tener una selección mucho más competitiva dentro del área, incluso jugando solo con amateur. En aquella época, ¿te acuerdas? Los empates contra Costa Rica, las victorias sobre Panamá. Yo decía, si con los amateurs desde el campeonato nacional tenemos estos resultados, si algún día logramos ser un país normal que traiga a todos estos jugadores que tenemos en clubes profesionales, pues podemos tener una selección un poco más competitiva. Pero ¿de qué manera se puede hacer eso cuando aquí en Cuba no existen los medios? O sea, en aquel momento no existía internet, las redes sociales ¿sabes? Para la inmensa mayoría, en la cual tú pudieras de alguna manera hacer una campaña que concientizara a la gente sobre la necesidad y la justicia, porque sobre todo se trató de un tema de justicia, hacer justicia, de que los futbolistas cubanos que hubieran emigrado pudieran estar en la selección. Y una vez que se abrió ya todo el tema del internet para los cubanos, yo dije, esta es mi oportunidad. Ahora, con el tema del internet, cualquier persona puede tener su propio medio, ya sea en una página de Facebook, en su canal de YouTube. Pues yo voy a hacer lo que siempre he querido, que es, bueno, como tú sabes, yo soy licenciado en psicología, pero mi vocación siempre fue ser periodista, ¿no? Voy a hacer lo que me gusta y donde me gusta de verdad. Quiero hacer que el público cubano conozca que existen futbolistas de su país jugando a nivel profesional, como esos que ven los sábados y los domingos el programa Gol. Y entonces a partir de ahí dije, vamos a hacer este canal, y de ahí surgió la idea. Tú eres de Cabaiguán, Santi Espíritu, sí. Con un pueblito bastante pequeño, o sea, comparado con las grandes ciudades, donde yo creo que crear contenido era algo nuevo, vamos a decir así, para todos los que estaban ahí. Hoy en día yo creo que en Cabaiguán se han destapado muchísima gente que han hecho contenido. De hecho, una vez me comentaste un muchacho que hace contenido de fotografía, que tiene un chorro de suscriptores alrededor del mundo. Pero mi pregunta es, ¿cuánta gente te consideró el loco en aquel entonces? Porque, ¿sabes? Vamos a decir así, hay como esa especie de prejuicios de la gente, decimos en Cuba del campo, porque son un poco más tradicionales, y lo nuevo lo ven con un poquito más de recelo. ¿Cuántas veces te confundieron con el loco que hace video? Desde antes de hacer video, desde niño. Desde niño yo soy el loco. O sea, que te guste el fútbol. O sea, acuérdate que yo tengo 36 años, ¿eh? Ahora que un muchachito diga, me gusta el fútbol, es normal. Pero en mi época de infancia, que te gustara el fútbol es el equivalente a hoy alguien estar obsesionado, no sé, con el cricket. En aquel momento era béisbol, y que a ti te gustara el fútbol y que desde niño supieras quiénes eran los jugadores del Bayern, del Valencia, del Barcelona, del Real Madrid, el número que... Eso es loco. Yo a esa etiqueta yo estoy acostumbrado. Te miraban con algo raro, como diciendo, ¿que tú hablas? Sí, definitivamente sí. Muchacho. Alex, vamos a meternos un poquito más de lleno en el fútbol cubano, no vamos a hacer un cuéntame tu vida porque en realidad no es para esto. Pero, ¿cuáles fueron los primeros impedimentos que te encontraste con hacer contenido, además de, obvio, la conexión a internet? Pero, ¿cuáles fueron los primeros impedimentos? Porque yo imagino que en tu cabeza tú tenías una idea de lo que tú querías hacer y te tuviste que ir tachando y ir ajustándote a las circunstancias. No, honestamente, más allá de la conexión, no tuve ningún impedimento. No tuve ningún impedimento. El tema de la conectividad
que en un inicio tú sabes que el internet por datos, no, cuando empezó el internet en Cuba tenías que ir a la zona wifi, ¿ves? Sí, y a la zona wifi comprabas una tarjetica de 1 hora o de 2 horas, y entonces en esas 2 horas tú tenías que actualizarte tú, o sea, descargar la información que necesitabas, regresar a la casa, editar el video, volver a la zona Wi-Fi y subir el video que creaste. O sea, no es solo el tema de subir, sino que tenías 2 horas para informarte, 1 o 2 horas para informarte. Wow. Entonces era más complicado. En aquel proceso de creación de contenido, yo recuerdo que tú empezaste con más fuerza, cogiste más fuerza por allá por el año 2018, 2019, que fue cuando ya yo creo que se te abrió un poquito más el diapasón alrededor de Cuba. Creo que por esos años también fue que yo te conocí. El proyecto de Cuba, que empezó esto de los llamados legionarios. Tú fuiste uno de los que abogó por este tipo de cosas y al principio, vamos a decir así, indirectamente no te buscaste un problema, pero empezaste a llamar la atención de los federativos de fútbol cubano porque es un deporte pequeño, un nicho pequeño. En aquellos momentos, una vez me comentaste incluso que tú estabas, vamos a decir así, intermediando para que un club contactara a un jugador de Cuba para que firmara, o sea, por lo legal, por todo el andamiaje legal que existe en Cuba, pero que incluso pensaste que hasta te revisaron los correos. Cuéntame. Pensé, no, o sea, a ver, yo me comunicaba, ya te digo, como no teníamos internet en el teléfono, teníamos que ir a zona Wi-Fi y no podíamos estar comprando una tarjeta cada 2 o 3 minutos. La forma en que yo me comunicaba con, no voy a mencionar nombres, los que me estaban ayudando a poder, a que esos jugadores llegaran al fútbol profesional, cosa que yo no cobré jamás, ni tuve intención de cobrar porque sabía que me podía buscar problemas, ¿no? La forma que yo tenía de comunicarme con esa gente y ver cómo iba el tema de la negociación y tal, era el correo Nauta. Y en una ocasión entré a mi correo Nauta y correos que yo no había leído todavía, o sea, correos que habían entrado nuevos, estaban abiertos. Wow. No estaban en negrita, estaban abiertos. Entonces, siempre he tenido pero yo siempre tranquilo, porque incluso me alegré, incluso dije, bueno, porque tú sabes que era una época en la que, yo creo que todavía, pero en aquella época más aún, de que si tú estabas ganando dinero con eso, todo eso podía representar un problema a nivel legal, ¿no? Y en el fondo, yo no me asusté, yo me alegré, yo dije, bueno, ya leyeron y ya les quedó claro que yo no estoy cobrándole un centavo, ni al jugador, ni al representante, ni al club. Lo hago porque quiero ver a mis jugadores, a los jugadores de mi selección, jugar en el fútbol profesional. Me alegré, en el fondo me alegré. Sí, porque yo recuerdo, en esa época te podían acusar incluso, bueno, en esa época no, hoy incluso en día te pueden acusar de tráfico ilegal o de tráfico humano, de gente que mueve personas para sacar del país. Exacto, cosas locas que pasaban mucho. De todo eso. Así que me alegré que lo leyeran y vieran que no tenía ninguna intención monetaria con eso. Cuando uno crea contenido, yo siempre digo esto, que desgraciadamente aparecen los conflictos y vamos a decir así, para la gente que está en otro país, las llamadas tiraderas. Poco entre creadores de contenido también existe el tirijala. Alexander, yo creo que es una de las personas más calmadas que conozco. Yo creo que es una de las personas que la típica frase de me resbala todo es de Alexander, yo creo. Pero tú no has dejado el momento de recibir, digamos, una bala perdida, un tiro loco, una bala al aire, por así decirlo, comunicacionalmente. ¿Por qué crees que puede existir una cierta rivalidad? ¿Crees que hay personas que puedan, no sé, creer que tú vienes a ocupar un espacio? ¿O crees que hay gente? Y porque ahora mismo hay varias personas que se dedican a crear contenido alrededor del fútbol cubano. Obviamente siempre hay referencias históricas como son tú, el doctor Mario Lara y otras gentes que llevan tiempo. Pero ¿crees que ha llegado hasta cierto punto este tipo de conflictos de alguna manera? ¿Por qué? Conflicto. Pero sí, tú te miras por redes sociales, tú sabes leer y tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú has visto posts que han lanzado en redes sociales que vamos a decir, como balas locas te pueden llegar. Tú has recibido hate, ¿no? Tú has recibido hate. Yo creo que si tú no recibes hate, no significa ¿has recibido hate? Sí, ¿Has recibido obviamente. Hate? Sí. ¿Alguna vez has recibido hate de alguien que sea mejor que tú? Nunca. Pues a mí no me interesa. Nunca, jamás te va a tirar hate alguien que sea mejor que tú.
Yo te voy a tomar yo voy a recortar este pedacito porque yo me voy a tomar este pedazo ahí. Nunca voy a recibir hate de alguien que sea mejor que yo. Ahora mismo, esto yo lo voy a recortar. Te quedó clipazo aquí en el para los reels tuyos de Instagram y todo eso. Oye, pero ¿por qué crees que sucede a esto? O sea, a ver, porque yo te voy a ser sincero, en un nicho tan pequeño, yo puedo tener un criterio diverso al tuyo y no necesariamente compartirlo. O sea, tú puedes opinar de que a ti te gusta, no sé, el helado de chocolate y a mí me gusta, no sé, vainilla, por así decirte. Y no por eso yo voy a sentir que tú eres mi enemigo. Simplemente tú eres una persona con una opinión distinta a la mía. ¿Por qué tú crees que en un nicho tan pequeño donde, o sea, son 4 gatos, para ser sincero? Sí, claro. Van a pelearse los únicos 4 gatos. Yo, la verdad, yo creo que esa pregunta no me la deberías hacer a mí porque tú me has visto a mí alguna vez ir al post de alguien a cuestionarle la opinión que tiene sobre el fútbol cubano. O sea, para yo responder esa pregunta, yo tendría que comportarme así y decirte, bueno, yo me comporto así por esto, por esto y por esto. Pero como yo no me comporto así, a mí, de hecho, mientras más gente haya hablando de fútbol cubano, mejor. No sabría decirte por qué la gente lo hace, por qué los demás lo hacen. No tengo idea. Esa pregunta, no sé, hácela a ellos. Para seguir en el lío, en el tema de las polémicas, voy a una que a mí me encanta. Sí, dale. Aquí, mira, vamos a hablar sin filtro. Aquí vamos a hablar sin filtro. Hace un tiempo, tú hiciste un documental que a mí me pareció maravilloso para la cantidad de recursos que tuviste que invertir. Y el documental era sobre Luis Javier Paradela. Sí. Y a ti, históricamente, te han bautizado como el defensor de Luis Javier Paradela. De eso tenemos que hablar y lo voy a explicar bien. No, ¿por qué tú crees que la gente piensa? A ver, mira, yo he dado mi opinión en múltiples foros donde compartimos incluso. Y yo estoy de acuerdo de que, primero, yo pienso que la gente tiene que concientizarte que la selección nacional de Cuba no es un Brasil, una Argentina. Lo que hay es lo que hay. Sí. Y hoy por hoy Luis Javier Paradela, saltando a algunos futbolistas emigrados, es posiblemente el que juegue en un mejor aforo. Sí. Entonces, yo creo que la calidad habla, porque si tú fueras tan malo como te pintan, y la gente yo creo que también evalúa demasiado la selección nacional por encima del club, porque la gente en Cuba, yo creo dentro de la isla, no está consciente o no está acostumbrada de que el futbolista le pagan por estar en el club y por rendir en el club. La selección nacional tú das lo mejor de ti, pero es un partido de vez en cuando y de cuando en vez. O sea, tú no puedes esperar que tú rindas, vamos a decir, en una calificación de 9.0 todos los partidos. ¿Por qué tú crees que hay primero ese hate sobre Luis Javier Paradela? Y segundo, que a ti te ha tocado también, a ti te ha dado porque a ti te bautizan como el defensor de Luis Javier Paradela. Sí, a ver, el hate o sea, todos los deportistas mediáticos dividen opiniones. Julieski tiene la mitad de Cuba, para la mitad de Cuba es Dios y para la mitad de Cuba es un inflado. Cristiano Ronaldo, para la mitad del mundo es Dios y para la otra mitad es un inflado. Bueno, pues Luis Javier Paradela pasa a jugar ese papel dentro del ámbito futbolístico cubano. Es el jugador, digamos, más mediático de los que ha salido de Cuba. Entonces, le toca lidiar con eso. Para la mitad es un tremendísimo jugador y para la otra mitad es un producto creado por nosotros los periodistas. Es así. Pero ¿por qué tú crees que a ti te bautizan como el defensor de Julio Javier Paradela? Porque hablo mucho de él, pero no hablo mucho de él porque tengo una preferencia hacia él. Hablo mucho de él porque tengo fuentes muy cercanas en su entorno. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 20 y pico fuentes alrededor de Onel Hernández, me estuviera llegando constantemente información de Onel Hernández, ¿no? De si no va a jugar este fin de semana porque se lesionó un dedo, de si no va a jugar este fin de semana porque tuvo problema con el entrenador. Estoy entre comillas, ¿ves? Entonces, cuando a ti te llega tanta información de un jugador, tú eres periodista, ¿cuál es tu deber? Publicarla. Entonces, lo que la gente ve es que de 10 tweets que hago, en 3 o 4 hablé de Paradela. Este tiene preferencia con Paradela. No, es que tengo muchos contactos en el entorno del jugador y me llega mucha más información de él que de los demás. Pero además, te voy a decir, a ver, si queremos darle un poco la razón a los que dicen que yo soy un defensor de Luis Javier Paradela o que tengo un trato diferenciado con Luis Javier Paradela. Obviamente, yo me siento muy orgulloso de lo que logren Paradela y Piedra. Porque bueno, lo que hablábamos al principio de que tuvo un papel activo en que algunos futbolistas pudieran salir al fútbol profesional, Paradela y Piedra creo que fueron en los que más metí mi mano en aquel momento. Entonces,
todo lo que ellos logren, yo por dentro, te queda ese orgullito de decir, ahí tengo un granito de arena yo, coño, qué orgulloso me siento de haber participado en esto. Entonces, por supuesto que quizás sí, quizás tengan razón los que dicen que hablo más de ellos que de otros jugadores, pero es por esa razón, no porque tenga una preferencia ni nada de eso. Una de las cosas más difíciles que hay en el periodismo es criticar. Sí. Y es intentar hacer una crítica, sea constructiva o destructiva. Yo pienso que al final llega un momento que no todo es bueno en la vida, desgraciadamente hay más momentos malos que buenos. Y uno tiene que criticar. Pero en un nicho tan pequeño como el fútbol cubano, por ejemplo, a veces tú te vuelves incluso amigo de los propios jugadores. Amigo o una persona cercana. Yo creo que amigo es una palabra muy grande, pero te vuelves una persona cercana. Y el futbolista cubano no está acostumbrado a que hablen mal. No es futbolista cubano, en general, el deportista cubano. ¿Por qué? Porque la prensa, a lo largo de la historia, es triunfalista en Cuba. O sea, se exhibe de manera los triunfos y se omite los fracasos. Entonces, a ti te ha costado hacer una crítica y que un jugador no se moleste si la has hecho. O que el jugador... Nunca por ejemplo, un jugador se ha molestado conmigo. Y si se han molestado, no me lo han dicho. No, yo creo que tampoco te lo van a decir. Pero tú sabes, por ejemplo, tú estudiaste psicología, tú sabes la manera de actuar un jugador si cambia. También, yo creo que tú eres uno de los tipos que moderadamente criticas más suave. O sea, tú eres muy tirador de paños tibios. Paños tibios. Yo te digo, por ejemplo, exactamente, no es un nivel, o sea, a ver, tú no bajas las palabras tan, vamos a decir, obscenas que se usan en redes sociales como decir fulano es una mierda, porque yo creo que eso es una estupidez tomar esa consideración, pero tú puedes decir, vamos a decir, fulano no tuvo su mejor rendimiento y la verdad no está ni para la selección. Lo he dicho. O sea, pero te cuesta que la gente entienda, o sea, que la gente entienda que tú lo estás haciendo, porque tú lo tiras muy paño tibio, vamos a ser sinceros, Alexander, tú no eres tajante. Yo cuando he tenido que decir que un jugador no está para la selección, lo he dicho cuando he tenido que hacer un 11 titular y dejar fuera a jugadores que son más cercanos a mí, lo he hecho. Yo he recibido más intolerancia a la crítica de directivos, de cuerpo técnico, que de los mismos jugadores. Si algún jugador se ha molestado, yo no me he enterado jamás. ¿Cuál es el directo? De los jugadores yo solo recibo respeto, siempre. Incluso jugadores que he cuestionado, luego me hace falta una declaración para una entrevista, para un trabajo, para un artículo que estoy haciendo. Y sí, profe, me dicen profito. Sí, profe, ¿cómo no mande las preguntas? Usted, no sé qué. Yo nunca de un jugador he recibido ese. Ale. Pero sí, si lo que me estás preguntando es si me es difícil cuestionar a alguien con el que tengo una relación cercana, obviamente yo soy un ser humano, pero no dejo que eso me limite. No dejo que eso me limite. Si tengo que decirlo, lo digo. Ahora vamos a hablar de esto que dijiste. Recibes críticas de los directivos. Tú has pasado por ya varios DT desde que tú estás haciendo tu trabajo. Sí. El primero que recuerdo que incluso en una conferencia de prensa lanzó una daga, literal, no era a ti directamente, era prácticamente a todos los que opinaban mal de él. Que él dijo, la gente piensa que yo soy estúpido, que yo no quiero a Marcelo Hernández, que yo no quiero a Onel, que yo no quiero a fulano. Medero. Pero no depende de mí. O sea, ¿cómo tú ves cuando un hombre literalmente está desarmado? Te muestra como que yo no soy mongo, yo quiero a esa gente. ¿Y cómo cambió esto que vino, por ejemplo, Pablo Elier? Después, creo que Pablo Elier vino después del de Medero, sí. Y ahora sí. Yunelis Castillo. Vamos a hablar primero de ese proceso con Pablo Elier. ¿Cómo lo viviste? Porque yo creo que Medero estuvo muy poco tiempo para lo que uno esperaba. O sea, de un director técnico. O sea, pasó demasiado desapercibido ya que lo que vino detrás causó tanta bulla que opacó ese momento. Triste. Porque yo recuerdo que eso era, cada vez que había una convocatoria dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y siempre pasaba de largo. Creo que fueron como 2 años en ese. Sí. Cuando tú viste a Medeiros desarmado, que yo personalmente yo me lo tomé como, a mí me dolió como ser humano, porque yo digo, es como que la gente esté pensando que yo soy un idiota. Y yo no tengo la culpa. Pero yo nunca, es curioso que tú digas eso, yo nunca había visto esa, o sea, yo vi esa declaración de Medero y la recuerdo perfectamente, pero yo nunca me la tomé como para mí, jamás. Él lo dijo de manera general. No me refiero a... Sí, te digo que se lo pregunta a alguien de Placetas, de su pueblo, que un aficionado de Placetas le dijo, profe, ¿por qué no convocas a Onel Hernández? Y él dijo, la gente pensará que yo soy tonto, o sea, no lo vi como algo hacia la prensa. Pero está claro que, mira, Henry, vamos a hablar claro. En este país,
los entrenadores de los equipos tienen un poder bastante limitado sobre lo que van a hacer. Aquí mandan los directivos y tienes que hacer, si quieres conservar el puesto, tienes que hacer lo que los directivos digan. Pero hay entrenadores y entrenadores. Porque, por ejemplo, a Pablo Elier no le trataron de poner los mismos obstáculos, no le trataron de poner las mismas trabas, pero Pablo Elier se imponía. Por eso yo respeto tanto a Pablo, y lo he criticado, y lo critiqué muchísimo. Una vez le dije chapucero en un video. Que me arrepiento porque sí, le dije chapucero. No, a ver, él es una excelente persona. Yo tuve la oportunidad la oportunidad de entrevistarlo en la Copa de Oro y obviamente yo voy a hacer mi trabajo. Incluso después que termina le dijo felicidades, profesor. Hizo lo que pudo. A ver, la gente tiene que entender que yo me voy a parar ahí. Esto suena mal, pero tú no eres familia mía. Y aunque sea familia mía, yo me debo a lo que la gente quiere preguntar, que nunca se pregunta en Cuba. Porque mucha gente, por el tema del nivel de censura que existe en Cuba, vamos a decir, el amordazamiento que se le hace a un periodista, el periodista se limita mucho a preguntar. Y entonces se va por otros lados. Y además, vamos a ser sinceros, cada vez que va un periodista a otra, y perdóneme si alguien se siente identificado, pero si le molesta, tiene dos pinchas, como dirían, va a ser el trabajo, entre comillas, fácil. Es como que tú te encuentras cómo te sentiste en el juego, qué tú piensas del encuentro. O sea, son preguntas estúpidas. O sea, tú vas a preguntar momentos concretos y yo le digo a la gente, yo no soy periodista de formación. Yo tuve una formación posterior a mi carrera universitaria, pero tú vas aprendiendo mucho de otro. Entonces, si tú lo que vas es a preguntar por lo que está preguntando entre comillas todo el mundo o no le vas a dar un valor agregado, bro, quédate en tu casa. Ahórrale el trabajo al periódico, ahórrate el trabajo tú, porque tú puedes escribir que cómo se sintió en el partido que perdió 3-0. Eso es una locura. Entonces, o cómo te sientes después de ganar la medalla de oro, loco, cómo me voy a sentir triste, llorando, estoy devastado. Yo le pregunté por qué tú hiciste un cambio de portero en un córner cuando estos de la categoría inferior te dicen que eso no tienes que hacerlo. Eso no puedes hacerlo. Además, ¿por qué si me filtran a mí de que a ti se te dio un equipo de trabajo que te recomendó una alineación y tú hiciste por el teorema de Míscola que te dio la gana? O sea, tú, obviamente, es respetable. Tú eres el director, entonces es lo que te salga de los juegos. Pero tú no puedes decir, o sea, pero te cuesta. Y cuando te cuesta vas a tener que dar la cara. Y es lo que hizo y yo lo veo muy bien. Porque dio la cara. Incluso cuando yo le dije en cualquier país del mundo, pues después de esto, a usted lo votan. Y él me dijo, sí, no hay ningún problema. No, me toca porque es un tipo que yo aprecio mucho, que es honesto. Y la gente mucha gente me decía, no, y mira, brother, mucha gente me decía, no le tires el pan, no seas así, eres muy agresivo en las preguntas. Y yo le dije, mira, en una conferencia de prensa, máximo, tú tienes oportunidad de preguntar 2 veces. Y yo no puedo gastar una pregunta en algo obvio. Yo tengo que tirar la que yo voy a partir, que yo sé que yo voy a dar el palo con esa. Y no es buscando el palo, sino buscar lo que nadie va a preguntar. Porque hay gente que va a conferencia de prensa, y lo he visto en otros deportes, hacer overkills, que son las preguntas que ya tú no tienes nada que preguntar y lo que se te ocurre, lo que sueltas para allá. Te voy a hacer una anécdota. A mí me hacen una historia del Clásico Mundial. República Dominicana pierde un juego en la clasificatoria con Venezuela. Sí. Y está todo el mundo lanzando preguntas. Y viene una persona, que no voy a decir el nombre, y dice, bueno, ¿por qué usted no tocó la bola en tal situación de juego? Y el manager levantó la vista, así, y le dije, mire, fulana, porque es una señorita, no le voy a responder como lleva, por respeto. Paso la pregunta. Porque ya son cosas que cuando aquí que está adelante tú dices, bro, ¿qué me estás preguntando? Pero bueno, vale. Volviendo al tema, que nos desviamos muchísimo en esta conversación. Con Pablo. ¿Cómo viste eso? Me hablaste de que criticaste a Pablo Elier y demás. ¿Tuviste alguna vez acercamiento de decir, mira, lo que estás diciendo es basura o me molesta lo que estás diciendo? Porque hay veces que incluso el deportista cubano puede ver que le hacen no tanto en el fútbol quizás, pero puede ver que le hacen referencia en otros medios internacionales, pero se lo hace el cubano y va para el cubano. Como que él se siente con autoridad de decirle, oye, no hagas esto o bájame esto. Con Pablo Elier, nunca, jamás tuvo un problema por hacer una crítica a Pablo Elier. Incluso su hijo es seguidor de mi trabajo. Su hijo sigue mis proyectos en redes sociales. Y nunca, ni de su hijo, tuve en post donde criticaba alineaciones de Pablo Elier, tuve ni siquiera un comentario. Su hijo, sí, yo sé que lo ve porque ve todos mis posts y los comenta.
ni le daba like, ni le daba me enoja, ni lo comentaba, ni nada. Yo nunca tuve ningún problema por un cuestionamiento. A Pablo Elier lo que más le criticábamos eran las alineaciones, los jugadores fuera de posición. Jamás, sí, que después me explican por ahí de que eso es para distraer al equipo, pero o sea, ya cuando tú estás en un fútbol profesional un poco avanzado, aunque el DT de contrario no te conozca, él mire el planteamiento del juego, porque él tiene un equipo de trabajo. O sea, no es Cuba que lo que tiene es un masajito, un asistente. Yo creo que Cuba donde único tuvo un equipo de trabajo fue en la Copa de Oro, que lo sentaban en el público. Pero al final, o sea, los otros equipos tienen un engranaje bien alto, que cuando tú vas a cambiar jugadores de posición, entre comillas, para despistar, ya ellos saben que tú estás despistando, aunque no te conozcan. Pero es que no era para despistar. Al final, en la práctica, se jugaba con ese reguero. O sea, ¿cuál tú crees que... Contra Guadalupe Pozo jugó en un tribote. O sea, ¿cuál tú crees que ha sido, por ejemplo, en ese tiempo, Pablo Elier, cuál fue la pifia más grande que tú dijiste? Mira, esto horrible. La alineación contra Guadalupe en la Copa Oro. ¿Tú crees que ese fue el overkill que mató? Pablo Elier pierde su puesto ese día. Estoy convencido. O sea, no te puede meter 4-1 Guadalupe cuando hace 3 meses, porque en marzo le habíamos ganado 1-0 a Guadalupe. Y luego en la Copa Oro en junio, Guadalupe nos mete, no es que nos gane, porque a un equipo que tú le ganes 1-0, un equipo que está parejo contigo te puede ganar, pero 4-1 es demasiado. Y yo creo que la clave estuvo en que nos regalamos con esa alineación. O sea, se abrió con un tribote en el centro del campo, pero además, mira quiénes eran los 3 del tribote. Piedra, Pozo y Mato, un central y 2 extremos jugando de tribote. O sea, sí, no chapucería. Ahí fue el análisis de ese partido cuando dije fue una chapucería. Esto fue una chapucería. Y yo creo que esa ha sido la peor pifia de Pablo Elier, que de manera general tuvo muchísimos aciertos. Yo tengo mucho respeto por él, pero bueno, o sea, todos nos equivocamos, yo me he equivocado también. Vamos a la siguiente etapa. Sale Pablo Elier, entra Yunelis Castillo. Sí. Un tipo que a mí personalmente yo soy un tipo resultadista. A mi gusto de ver las cosas. Y yo creo que en el fútbol a mí no me importa cómo tú ganes siempre y cuando ganes. Pero obviamente, a ver, es que la gente dice, no, es que juegas bien, juegas mal, juegas bien y pierdes, no vale más que jugar mal y ganar. O sea, al final juegas mal y ganas, sumas 3, pierdes, jugando bien, no sumas nada. Pero creo que eso también tiene como un consenso. Y yo creo que las peores versiones, entre comillas, de la selección nacional a nivel de juego se ha visto con Yunelis, y una de las mejores yo también proyecto que se ha visto con él, porque la gente piensa que el fútbol solamente es atacar, defender es un arte. Sí, claro. Y no todo el mundo sabe defender y defender bien. ¿Qué piensas del nuevo DT y de lo que está haciendo? Mira, él no es mal entrenador. Yunelis no es un mal entrenador. El problema de Yunelis Castillo es no sé decir la palabra, podríamos decir la cubanada, ¿sabes? Que administra la selección nacional como se administra un equipo de barrio. O sea, yo traigo a los que a mí me caen bien, a los jugadores con los que ya yo he trabajado, a los que son mis amiguitos. Esto que está haciendo de utilizar la selección absoluta para foguear sus-20 es de lo que pero yo creo que eso no parte de Yunelis. Yo creo que eso parte de la directiva, porque como no le encuentran amistosos a los sub-20, los ponen a jugar. Yo no sabría decirte, compadre, pero para mí eso es lo que ha matado incluso el hype que había con la selección. ¿Tú te acuerdas cuando llegaron los legionarios, esas primeras convocatorias, hermano, no se hablaba de otra cosa en redes sociales, en la calle, todo el mundo te hablaba de eso? Y se ha ido perdiendo ese hype por un tema de identificación. O sea, la gente se identificaba con esos jugadores, con ese grupo de jugadores, y ese grupo lo han ido desmembrando por una razón que no es lo suficientemente fuerte, porque si tú no puedes foguear a los sub-20, o sea, el dinero que da la FIFA, ¿para qué tú lo empleas? O sea, si tú no puedes, y obviamente aquí no estamos hablando de Castillo, sino de la federación en general, que es la encargada de administrar todas estas cosas. Tú no le puedes dejar los uniformes a los jugadores. Tienes que devolverlo porque somos una federación pobre. Ojo, eso pasa en varias federaciones. Eso no pasa solo en la cubana. No acaban de terminar un estadio. Llevan no sé cuántos años para terminar un estadio.
hemos tenido que jugar como nómadas por ahí en estadios de otros países porque no terminamos de terminar un estadio porque somos una federación pobre. No estamos haciendo campeonato nacional, no se está haciendo campeonato nacional. Y te pasa la vida mirando cuánto cuestan los boletos aéreos de los jugadores. O sea, fulano, pagarle un boleto a fulano que venga de Europa aquí y es suplente, no, vamos a llevar uno de aquí. O sea, estás armando todas esas ridiculeces y todas esas mezquindades. O sea, ¿qué le has hecho el dinero de la FIFA? O sea, ¿por qué razón tienes que utilizar la selección mayor para foguear sub-20? Prepárale un periplo preparatorio a la selección sub-20 solo para ellos, una gira, un topecito amistoso, 2, qué sé yo, con el dinero que da la FIFA, porque no puede ser. No, es verdad que al ser una federación pobre no puedes tener dinero para todo, pero tienes que tener dinero para algo. Tienes que tener dinero para algo. Entonces, no hay dinero para nada, no hay dinero para los uniformes, no hay dinero para estadios, no hay dinero para hacer una preparación para los sub-20 que tienen que utilizar la selección mayor para foguear sub-20. Entonces, y eso, los 8 millones que dio la FIFA en 6 años, que lo publicó Romain Molina, el periodista francés, que está ahí, que cualquiera de nosotros puede acceder a la página y verlo, 8 millones en 6 años, que se hizo ese dinero. Entonces, por eso es que, no porque yo tenga nada contra los sub-20, porque me dio tremenda alegría con la clasificación mundialista. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Ellos tienen nivel para su categoría, pero en la mayor los metieron a la fuerza. Entonces, cuando uno los critica, cuando uno, no a los sub-20, sino a los gestores de esa mediocridad, entonces se molestan. Quieren hacer y deshacer con lo que a uno le duele y que uno se quede callado. Pues no, mi hermano. Conmigo van a tener que escuchar todo lo que yo quiera decir y lo van a tener que aguantar. Y punto. A tu consideración, ¿tú crees que Lionel Castillo puede llevar a Cuba a la Copa de Oro? Sí, porque para clasificar a la Copa de Oro lo que tenemos que hacer es sacar los resultados en marzo contra Trinidad y Tobago. A ver, a tu consideración, puede. O sea, tú dices, sí lo va a hacer, o 50, yo no creo 50. Que lo haga. 50. Ve lo que te digo, tirarme paños tibios, eso yo lo sé desde que va a empezar el partido. Dame tu opinión, mójate el culo, dime, oye, esto sí. Porque si el repechaje de Cuba fuera contra México, te decía no. Si el repechaje de Cuba fuera contra Barbados, te decía sí, pero como es contra Trinidad y Tobago, que tenemos un nivel parejo, te digo 50 y 50. No sé, depende de mil factores, porque estamos muy parejos con Trinidad y Tobago. Yo, antes de hacer esta entrevista, hay unas preguntas en Twitter para que la gente hiciera preguntas. Yo voy a seleccionar algunas que estuve leyendo. Primero te voy a leer una de una persona que yo admiro mucho, que se llama El Ingeniero, en Twitter. Una persona por allá. Sí. Dice, Alexander es una bella, sigo mucho su video de análisis. En parte ha sido uno de los causantes que me ha pasado a la selección nacional. Si fuera misionado con la libertad de tomar decisiones para mejorar el fútbol en Cuba, ¿cuál harías? ¿Cuál sería esa decisión? ¿Pueden ser más de una? Tírame 3, vaya. O las que tú, o dos, lo que tú tengas más inmediato, que tú dices esto. Mira, lo primero que haría, o sea, vamos a pensar en una Cuba ideal, ¿eh? Yo tengo facultades totales para mejorar el fútbol cubano haciendo lo que yo quiera como presidente de la federación. Ya, perfecto. Lo primero que haría sería permitir. Lo primero que haría sería permitir que academias de clubes profesionales, o sea, que clubes profesionales pudieran montar sus academias en Cuba. En una ocasión tuvo interés el PSV Eindhoven, en otra ocasión tuvo interés el Feyenoord. Tienes razón, no fue el PSV, fue el Feyenoord. Y eso no llegó a nada. Lo primero que haría sería permitir eso, sin muchas trabas. ¿Quieren montar academias en Cuba? Móntenlas. Si algún jugador, algún niño le empieza a destacar, se lo llevan para allá, para la sede, para la academia de ellos allá, lo forman, contratico firmado de que ese jugador tiene que representar a Cuba ya cuando llegue a categoría adulta y punto. Lo segundo que haría sería liga profesional con sponsor, con patrocinadores, los clubes con presidentes como en el mundo entero, con salarios a los jugadores. O sea, estamos pensando en una Cuba ideal. Sabemos que eso es... O sea, que si tú me pones en el teorema, ya todo eso va incluido en una Cuba ideal. O sea, porque es normal. O sea, eso es normal en el mundo. Bueno, Cuba es el único país anormal del mundo, por ponerlo así de esa manera. Y lo tercero que haría sería un entrenador con experiencia, resultados contrastados en el fútbol profesional en la selección masculina absoluta. ¿Por qué? Porque la selección masculina absoluta es la cara del fútbol en un país. Tú puedes estar haciendo todo lo otro que yo dije de academia, de liga profesional, no sé qué. Si la selección masculina absoluta tiene malos resultados, la imagen del fútbol de ese país para el mundo
es que no sirve. Eso hay que priorizarlo. Selección masculina absoluta tiene que ser una prioridad absoluta. Me ha pasado muchas ocasiones que con el baloncesto, sobre todo, me contactan muchos técnicos alrededor del mundo. Sí. Gente que, de ser sincero, lo que busca es hacer currículum con la Selección Nacional de Cuba. Porque, por ejemplo, en el baloncesto saben que hay material, saben que hay un buen equipo, que se vio cuando tú traes a los que, entre comillas, y todavía faltan uno o dos, pero se ve cuando tú le inyectas potencial, o sea, es un equipo que puede ser competitivo en el área. ¿Cuántos técnicos sin nombre? O sea, no me digas nombre, sino un técnico sin nombre te contacta como te digo, oye, háblame con la federación, cuádrame para hablar con ellos para yo entrenar. Se puede decir nombre, ¿por qué no? Kiko Zúñiga, exjugador del Cristian Lovrinsevich, quien hasta hace poco era el segundo entrenador de Banfield, equipo de la primera división de Argentina. Han sido los dos así que... Y quizás por ahí muchos más, pero que, como dices tú, no recuerdo el nombre, porque también tenemos una cosa que no solo pasa a nivel entrenador, sino que pasa también a nivel jugadores. La gente suele creer que el nivel del fútbol cubano es tan bajo, que cualquierita podría jugar y cualquierita lo podría dirigir. A mí me han contactado padres de jugadores que su hijo juega en el equipo sub-16 de la tercera división de Nauru. Y tú le dices, ¿es así? Voy para allá y perdónenme la palabra. Y si alguien se ofende, lo siento. Yo le llamo los ninjas. Los ninjas, como tú curiosamente le llamas. Yo le llamo los ninjas porque yo recuerdo cuando empezó la furia de los legionarios, habían varias gente que empezaron a sacar jugadores que yo le decía, bueno, me acabas de sacar a fulano de la Liga Interpoliclínico de Málaga, el otro de la Liga Agropecuaria de Guatemala, gente que yo dije, el fútbol cubano no es que hay un nivel bajo, pero tú no me vas a traer unos locos que en la realidad no te van a aportar mucho a la selección. Entonces, yo no estoy en desacuerdo que tú me das una selección con 23 importados siempre y cuando los 23 sean mejores que los que tú tienes aquí. Porque vaya, tú no me puedes, por ejemplo, traer 3 porteros de fuera. Porque al final el portero juega uno, los otros 2 son suplentes. Mayormente siempre tienes a un solo portero. Por lo general, todas las selecciones traen a los dos, a 2 establecidos y un tercero que viene siendo como la proyección futura, un tipo que pague una plantilla que haga grupo. Entonces, yo voy a cada nombre, que decía fulano que me juega en la tercera división española o en las autonómicas, que son ligas amateur. Que el tipo está jugando los fines de semana, pero trabaja de lunes a viernes en un trabajo normal, común y corriente. Y que la gente piensa que él es mejor que... Mira, y perdonen que me equivoque y lamento si muchos se sienten identificados. Rey de Sánchez para mí no tiene calidad para estar en la selección nacional. Para mí es un futbolista que no te aporta, no te da nada, porque primero para el estilo de juego que se juega en la selección nacional, hoy en día él no cumple ninguna función. Y sinceramente no es un delantero que me pueda dar. A mí hoy en día, por ejemplo, me vale muchísimo Michael o por ejemplo Aldair Ruiz, hoy en día a mí me vale. Porque para el nivel de rigidez con que juega la selección nacional yo necesito un tronco ahí arriba. Un tipo que me haga poste, que me la baje de pecho o que haga algo, ¿me entiendes? Pero no se juega, por ejemplo, ese fútbol de toque que se jugaba con Pablo Elías, que quizás Rey de Sánchez cabía ahí porque tiene buen toque, no es un delantero nato. Pero ahora cuando tú lo ves ahora, yo para mí no sé qué hace ahí. Rey Sánchez es de aquí, de Cabaiguán, de mi municipio. No sé si lo sabes. Sí, o sea, me lo comentaste, ¿no? Sí, él es de aquí de mi municipio. De hecho, antes de mudarse a España, vivía aquí a 3 cuadras. Siguió caminando 3 cuadras para allá y llegó a su casa. Reidel Sánchez, yo creo que en un futuro va a ser un jugador habitual en la selección, porque es un jugador técnico, o sea, también depende de él, ¿no? Si se echa, si le quita el pie al fútbol y no, ¿sabe? No crece, o sea, no le pone la fuerza de voluntad para crecer futbolísticamente, no. Pero es talentoso, es un tipo talentoso. ¿Qué pasó con Reidel Sánchez? Que lo apuraron. Reidel Sánchez podría haber sido, y creo que todavía puede serlo, ¿no? Un jugador habitual en las convocatorias de Cuba, pero más adelante. Un muchacho que hace 2 años a veces no era ni titular en el equipo Santi Espíritu. ¿Cuánto puede haber crecido en 2 años para que ya lo llamen a la selección cubana?
¿Entiendes? Creo que se apresuró su convocatoria a la selección, lo cual no quiere decir que sea malo, lo cual no quiere decir que nada ni que sea un fiasco, simplemente no es su tiempo. Y eso los entrenadores tienen que saber entender eso. No es convocar a este porque lo conozco, convocar a aquel porque ya trabajé con él. No, a una selección tienen que ir los 23 mejores futbolistas de ese país, 2 por posición, menos el portero que se llevan 3. Los 2 mejores laterales izquierdos que tú tengas, el titular y el suplente, los 2 mejores laterales derechos que tú tengas, el titular y el suplente, los 2 mejores 9 que tenga ese país, el titular y el suplente, como el caso de nosotros que Marcel ha dicho públicamente que no quiere venir. Bueno, por los otros 2, el segundo y el tercero que tú tengas. No, una selección no se puede formar tratando de acomodarte tú como entrenador, de llevar a los que tú te sientes cómodo trabajando, porque no es ético, no es justo, no se premia el mérito, no hay nada. Bueno, vale. Para meternos en camisa 11 balas y seguir aquí buscándote declaraciones polémicas, y vamos a ver si pinchamos. Eres experto en eso, y después meter un titular y después ponerle un título al video que me tire media comunidad del fútbol cubano a echarme hate. Pero ya te dije ahorita, no te echas hate nadie que sea mejor que tú. Dale. Muchacho, ya tengo unas cositas por ahí, pero bueno, mira, vamos a refrescar un poco la cosa. No, suelta, no hay miedo. Seguro, seguimos la polémica. Ok, perfecto. ¿Cuál tú crees que es el mayor error de esta época en el fútbol cubano? El mayor error de esta época. Que tú dices, mira, esta es la metida de pata más grande que se ha hecho. Creo que podría haber sido la elección, la puesta a dedo de Olier Rodríguez al frente de la Federación Cubana. Diablo. La polémica, no querías una polémica, ahí tienes una polémica. Es más, voy a engancharme a esta pregunta que te hicieron en Twitter, que dice, por ejemplo, hay un señor que se llama Jesús Damián Morales. Y cuando digo Olier Rodríguez, no solo Olier, sino que se ha articulado una dirección del fútbol cubano basado en la fidelidad y no en las capacidades. Dice Jesús Damián Morales, ¿sabe si la AFC le plantó en algún momento de los últimos años cara a Linder y si Olier tuvo intención de hacer una revolución y le pararon los pies? Por favor. ¿Alguna vez lo pone Linder? Si Olier lo pone Linder, Olier responde a Linder. De hecho, a Olier lo pone el Linder porque Luis Hernández era incontrolable, que Luis Hernández no era un santo. No voy a decir aquí que Luis Hernández era un santico, pero Luis Hernández tenía claro que la federación debe responder a la FIFA y no al INDER, y no a un ministerio de deportes de un país. Y como no podían tener el control, que querían sobre los asuntos de la federación, pues forzaron la llegada de Olier a la presidencia de la federación porque es un tipo que sí responde al INDER. Tan sencillo como eso. ¿Tú crees que hoy en día, por ejemplo, Yunelis Castillo está escogido como director técnico porque es un tipo que hace caso, entre comillas? ¿O tú crees que había otro director con mucho más méritos que él para asumir la selección nacional? Mira, la información que yo tengo es que antes de Yunelis Castillo contactaron a Alexander Chander González. No sé si sabes quién es. Sí. ¿Sabes quién es? No. Para muchos es el mejor entrenador cubano que existe, que actualmente está desempeñando funciones de directivo en el fútbol de Islas Caimán. Él en ese momento no pudo porque tenía situaciones familiares impostergables y muy serias, no voy a decir cuáles son, pero tenía situaciones familiares serias y dijo que no. Y luego, entonces, la segunda opción era Castillo y pusieron a Castillo. El hecho de que el primero en contactar haya sido Alexander González me da la idea de que el nombramiento de Castillo no fue con mala intención. O sea, primero tú te tiraste por el gran. Si tú quisieras joder el fútbol cubano, tú no traes al mejor entrenador. Y lo primero que hicieron fue, cuando ya supieron que iban a defenestrar a Pablo Olier, lo primero que hicieron fue contactar a Alexander González. Este dijo que no y pusieron a Castillo. Ahora, el nombramiento de Castillo sí tiene un poco de lo que tú dices, de saber que es un tipo saber que es una persona que responde o que es acata sin mayores contratiempos lo que le diga a la federación.
pero también jugó un papel importante el tema disciplina. Se acusaba mucho de que Pablo Elier no tenía la mano suficientemente fuerte para controlar. Yo te seré sincero, yo firmo. Ese equipo, cero disciplina. Ahí no hay. O sea, a nivel colectivo, no puedo ir individual por jugador, pero a nivel colectivo, ese equipo, un equipo de fútbol donde todo el mundo tiene que andar al hilo, disciplina, cero. Selección cubana, cero. O sea, hay veces que mucho. Hay veces que se las achaca mucho a los directivos y se les da aire a los jugadores. Pero en mi opinión, ese equipo llevaba a un nivel que estaba incontrolable. Ese equipo necesita mano dura. Porque desgraciadamente, yo te voy a dar mi opinión personal con esto, porque pasa en muchos deportes colectivos hoy en día. Cuando un futbolista empieza a ir al extranjero, se va dando cuenta que el fútbol que juega él día a día es un poquito más avanzado que el que incluso puede conocer su director técnico y el que incluso puede conocer, vamos a decir, cualquier directivo. Entonces tú tienes que o ser muy profesional para aprender a flexibilizar tu mente, a decir, bueno, este tipo no sabe, y saber cómo llegarle, porque todo el mundo tiene caracteres distintos. Y en un equipo donde hay 23 personas son 23 caracteres distintos. Y tú tienes que saber gestionar un vestuario, que es bien difícil. Pero hay gente que se eleva, o sea, se infla como un globo, como todo en la vida. Tú puedes conocer a 4 o 5 personas que viven elevadas en una película que no tienen. Entonces es muy difícil si tú no le pones el pie y el freno. Yo creo que si la designación era por disciplina, por mí, al 100, está bien hecha. Porque ese equipo necesitaba una mano dura. Porque la gente tiene que entender que existe una jerarquía de mando. Tú eres un jugador, miembro de la selección nacional, y aunque tú juegues en el extranjero, tú no te puedes ir por encima del director. Si quieres hacerlo, vete y no vengas más. Y es mi opinión. Y a ver, la gente a lo mejor va a decir, no, es que es directivo. Y hermano, es que hay un respeto. Si tú no muestras ese respeto, lo que se forma es una anarquía. Todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Entonces ese tipo de cosas yo te lo comenté. La disciplina en ese equipo, cero. Y es cuando yo dije, si tanta gente vive una pasión de esa manera, para que pase esto, entonces si al responsable de tu tristeza no le interesa, ¿por qué me va a importar a mí? Pero bueno, seguimos por ese tema. Pues eso, respondiendo a tu pregunta, eso, en parte por su conocimiento, que ya te dije al principio que sí los tiene. Aquí nunca hemos cuestionado lo que es los conocimientos como tal de Castillo. En parte por el tema disciplina, porque es un entrenador de mano fuerte, y también juega un papel importante su flexibilidad a acatar lo que sea que le digan los directivos. Y todo esto es una cuestión de opiniones, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero en mi opinión, tú me estás preguntando mi opinión. Entre esas 3 cosas se repartieron los porcientos necesarios para la designación de Castillo. Ok, ahora vamos con un poquito allá a otro tema. ¿Alguna vez has recibido una llamada de algún federativo, de algún directivo para increparte por alguna opinión tuya o por algún video? Sí. ¿Quién te llamó? A ver, no vamos a mencionar nombres. Han sido varios. Hubo un tiempo en que era muy habitual. O sea, terminando, era muy dándole yo publicar al post, dándole publicar, tenía 200 mensajes de algunos directivos del fútbol cubano. Coño, pero es que tú no entiendes, que mira, que te falta información, porque es que tú no sabes qué es. O sea, justificar. Pero, y a mí lo que más me molesta es que todos lo justifican con es que esto es Cuba. No hay justificación. No hay cosa que me ponga más a mí de los nervios que tú me intentes justificar la mediocridad. Compadre, esto es Cuba, tú sabes. Entonces, porque esto es Cuba, tenemos que entender que todo sea un desastre y no vamos a hacer nada por mejorarlo. Y todas las mediocridades se justifican bajo el argumento de que esto es Cuba. No, mi hermano. Pero recibí una llamada. Recibí llamada cuando saqué el primer reportaje que hice, un reportaje que hice que salió, que lo puso Hernández Luján en el noticiero. Ah, por eso te llamaron seguro, porque salió en el noticiero. Salió en el noticiero y en el reportaje que puse, entre las imágenes que utilicé, salía Andy Vaquero. Me llamó un directivo, me dijo que, oye, sí,
Escuche esto, hacer qué nivel de desconecte con la realidad. Yo no tengo, tú no puedes darme órdenes a mí, yo no soy el periodista de la federación, yo no soy ni periodista ni siquiera de los medios oficiales. Oye, si tus reportajes ahora van a empezar a salir por el noticiero, cuida que no salgan desertores. Si te digo lo que respondí, te bajan el video. Fresco, una pelota, tú no quién, tú qué te crees que eres, tú a mí no me das órdenes, no sé qué más, cosas así. Después, o sea, trató de, no, te lo decía para que no te busques un problema, no sé qué, pero cuando entró no me gustó como entró. Sí, a ver, es que eso yo creo que eso es un modus operandi hasta cierto punto de las personas que viven en Cuba o que cuando llegan arriba, o sea, se acostumbraron a que eso funcionara con ellos y piensan que lo pueden implementar con otra gente. Mira, te voy a hacer una historia corta. A mí eso no me da pena decirlo. El entrenador hoy en día de la selección cubana de baloncesto, sí, el señor Ornel Plan, cuando lo nombraron a él, yo no lo considero una persona apta para el cargo. Y personalmente, aún hoy en día, con los resultados que está teniendo, no lo considero el mejor candidato para dirigir la selección cubana. Y yo se lo he dicho, pero es mi opinión, tu trabajo es ser director, yo lo respeto, pero no puedo no puedo compartir eso. Le ganaste a Estados Unidos, bacano. Le ganaste a Bahamas, bacano. Y ojalá le ganes a Puerto Rico, ojalá que te vaya bien todos los días. Pero para mí tú no eres el mejor. O sea, para mí tú has tenido el beneficio de tener jugadores que anteriores técnicos no tuvieron, que para mí eran mejor que él. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. O sea, el baloncesto, muchos deportes colectivos, cuando tienes muchos peloteros de calidad, por ponerte ejemplo el béisbol, el equipo juega solo. Y hoy en día los equipos profesionales, en realidad los equipos juegan solos. Tú lo que tienes que ir ajustando las pequeñas cositas a la máquina, lo que tú no ves porque son profesionales, porque ese es su día a día. Hoy el trabajo en las selecciones nacionales no es ni siquiera el trabajo de un club. El tipo viene a recoger a los jugadores que aquí, por ejemplo, yo recuerdo en el fútbol cubano decían, no, es que no tenemos a los agentes con un mes de antelación para prepararlo. Es que eso tú no tienes que hacerlo. Aquí la gente viene a reunirse una semana porque tienes que ajustar, porque ellos saben jugar. Es su día a día, son profesionales. Y yo recuerdo que le pido una entrevista para opiniones sobre su papel. Y eso es lo malo, como te digo, del deportista cubano y del cubano en general, que no entiende que uno tiene que separar lo profesional de lo profesional. Para mí profesionalmente, tú no eres el indicado. Entonces, recuerdo que me pone, yo te voy a dar la entrevista, pero quiero hacerla en persona y mirándote a los ojos, o sea, con un tono agresivo. Sí. Que me dice, porque tú te la has pasado criticando a todos los entrenadores de turno y conmigo sin conocer mis méritos, no sé, cosas. Y le preguntan, bueno, si usted tiene tantos méritos como usted dice, dígamelos por favor, menciónamelo. Los méritos que usted tiene. O sea, porque el currículum es muy sencillo, o sea, algo que no miente, tu hoja de historia de vida. O sea, cuando tú vas a ver trofeo y eso, olvídate de eso. Hay una frase que me dijo un periodista que admiro mucho, una persona que es Jorge Ebro, que dice que el tiempo se encarga de destruirle los sueños a los fracasados. Entonces, cuando yo vi que él me pone, yo miré, bueno, vamos a ver, dígame sus méritos, por favor, póngamelo ahí. Y yo le digo, pero si se tomó mal que yo le dijera eso, aún lo sigo pensando así. Yo hago mi trabajo. Si a usted le molesta, 2 pinchas. ¿Me entiendes? Porque el día que a mí me toca pararme una conferencia de prensa, yo no puedo ir a Orlando, pero el día que me toca pararme una conferencia de prensa y preguntarte lo que yo creo que yo vi, hermano, y tú te pongas mal o te pongas molesto, ese es tu problema. O sea, yo puedo ser un cuchillo contigo en una conferencia de prensa si te fue mal. Si te fue bien, como dirían en Puerto Rico, te lo vamos arriba abajo. Porque yo no puedo encontrarte. Le ganaron a Estados Unidos, bienvenido sea. Palazo, ahí yo no tengo que criticarte nada. Le ganas a Bahamas, bien, pierdes con Puerto Rico por esto, no pierdes ni siquiera por ti. Yo entiendo. Pero bueno, la gente no está acostumbrada a eso. Y perdóname que te contara la historia. Cuéntame cómo terminó ese tipo. ¿Dónde estábamos? Estabas en el directivo que te escribió porque tu reportaje salió en el noticiero porque salía Andy Vaquero en el video. Ajá. A ver, por otra razón que me han escrito los directivos fue cuando la Copa Oro, al final de la Copa Oro, que no les quisieron dejarlo, que fue cuando ellos estrenaron los uniformes bonitos actuales, los últimos, pues, esa fue la primera vez que ellos se los pusieron. Y al final de la Copa Oro no le quisieron dejar los uniformes a los jugadores porque tenían que reutilizarlos en otras competiciones, y yo hice un post hablando de eso. Me escribió también un directivo, me llamó, ahí fue una llamada, me llamó que milagro yo no decía nada del mal rendimiento de los jugadores.
Mentira, yo sí lo había dicho. Yo había dicho que los jugadores habían estado mal, que no habíamos estado a la altura ni técnica ni tácticamente. O sea, repartí parejo jugadores y cuerpo técnico. Y que los jugadores me habían dicho eso, me habían pasado esa información de que no le habían dejado los uniformes para que yo hiciera ese post y ¿cómo se llama? Dirigir las miradas hacia otro lado y que nadie viera lo mal que ellos jugaron. A mí la información de los uniformes no me lo pasó ningún jugador. No, pero, eso es otra cosa. La gente cree que a mí me pasa la información a los jugadores. ¿Cómo yo voy a comprometer a los jugadores si yo sé cómo son aquí? Que nada más, si se enteran nada más de que uno me pasa la información, lo quitan de la selección. Yo tengo otra fuente, que no tengo que llamar al jugador, no tengo que tocar al jugador. No vaya tan lejos. El problema es que eso es hasta cierto punto. Eso se llama un tirito al aire para buscar dónde sale. Claro. Pero también te voy a decir que me han felicitado también, ha habido cosas positivas. Por ejemplo, cuando el documental de Paradela, varios me escribieron y me felicitaron por el documental de Paradela. Es que mira, es así, por ejemplo, es así. En el caso de La Fuente, la gente tiene que entender que primero tú tienes 23 jugadores en el equipo. Tienes un cuerpo técnico. Ese cuerpo técnico tienen amigos, tienen familiares. Esos jugadores tienen amigos, tienen familiares. Sí. O sea, cuando tú vas expandiendo el diapasón, puede que la información sí salió de un jugador, obviamente, que salió de un jugador. Pero no salió el jugador, ni siquiera Alexander. Sale del jugador un amigo o un familiar y ese amigo va con Alexander. O quizás ni eso. Sale del amigo y da contigo. Exacto. Y uno cuando va a contratar, por supuesto, uno no contrata con quien lo dijo, uno contrata con otra fuente. Claro. Y cuando te Yo aplico el triángulo. Yo aplico el triángulo siempre. No, Tres personas, la misma información es real. Exacto. Yo no publico nada si no la tengo por 3 personas. Entonces, yo te diría que es bastante doloroso hasta cierto punto cómo intentan devaluar o apreciar, entre comillas, el trabajo de uno. Pero bueno, eso es para otro lado. Alex, te voy a preguntar algo que a mí quizás me pasa mucho por la cabeza. Sobre todo con tu caso. Sí. ¿Por qué no te has ido? Bueno, al principio, tú lo sabes, hemos hablado muchísimo. Yo durante mucho tiempo dije que no quería irme de Cuba. La razón, te explico por qué no quería irme y bueno, luego por qué cambié de opinión. Como tú quieras, si no lo quieres explicarme, no hay problema, esto es tuyo. Ya. En un primer momento, yo siempre dije que yo no quería irme de Cuba. ¿Por qué? Porque con los ingresos que yo genero, con mi canal de YouTube, como periodista, mi trabajo como periodista, puedo vivir en Cuba. Pero fuera de Cuba, tendría que dedicarme a otra cosa que me va a ocupar la mayor parte del tiempo. Entonces, solo podría dedicarme a mi canal de YouTube y a crecer como periodista en una pequeña porción de mi tiempo que yo sé, conociendo mi proyecto, mi nicho y cómo funciona este tema, que no me es suficiente. Que no me era suficiente. Quizás iba a tener de todo, pero no me iba a sentir autorrealizado, porque lo que a mí me hace sentir autorrealizado es esto. Sí, exactamente. O sea, tú hiciste tu mi autorrealización por encima. No, tu felicidad. Porque puede ser que lo que me haga feliz a mí no te haga feliz a ti. Y yo hasta cierto punto entiendo tu punto, porque nos ponemos a ver cuánta gente crea, no solo crea, vamos a decir creador, en el tema del deporte, porque otro tipo de contenido en Cuba se mueve mucho. Pero en el deporte, primero el deporte cubano está en una decadencia horrible. Entonces el nicho es muy pequeño. El cubano cuando se va de Cuba no consume el deporte cubano a no ser béisbol. Y entre comillas. Entonces, por ejemplo, yo puedo entender que incluso hasta tú hubieras tenido miedo que te pasara lo que le ha pasado a mucha gente que ha salido de Cuba y ha pasado al anonimato. O sea, que tú dices, porque, por ejemplo, yo puedo decir, a mí también me pasó ese miedo. En un momento dado que yo dije, bueno, me quité de aquí y voy perdiendo el nicho que yo creé. Y con todo eso me di cuenta que dije, pero tú estabas pegado en Cuba a hacer. No hacer bien. Todavía lo estás, pero en un momento en que era una cara muy visible dentro del periodismo deportivo cubano. Yo te seré sincero, yo quizás en el mejor momento que yo estaba fue que no, antes de eso, porque a mí me gustan de playoff. ¿Verdad? Sí, que los otros días uno ahí que ahora me imagino que se debe estar comiendo los mocos, cogió y lo puso, que te votaron de playoff. Sí, a mí me votaron de playoff. Me votaron
y me estuvieron por 3 meses pidiendo que regresara. Pero yo aprendí algo, donde te botan no hubiera. Vaya, respondiendo esa pregunta, pues no creo que llegue ahí, pero a lo mejor alguien recorte el pedacito y se lo manda. Pero, por ejemplo, yo entiendo que a mucha gente le pueda pasar ese miedo de decir, yo me voy porque cuando tú estás en Cuba, la competencia es en Cuba. Pero no sé, men. Yo también había pasado ciertos problemas que eran más complicados, ya, que yo tenía que irme, obligado. Pero yo te digo, yo he visto tanta gente que llega y tanta gente que se desaparece. Entonces, una vez tú me comentas que, mira, yo soy vago y yo era tronco de vago. Es más, yo te digo, pero periodismo y creación de contenido van de la mano con la vagancia. Porque es verdad que tú te metes 8 horas haciendo... O sea, vago desde el concepto hegemónico de lo que es ser un vago. Yo no puedo coger una guataca, irme para el sur, con no sé qué, pero yo en lo mío, yo trabajo, yo me meto... Antes de estar aquí hablando contigo, estaba subiendo los primeros 4 videos a mi nuevo canal, abrí un canal de UFC, de hecho paso a promocionarlo, se llama Casual. Busquen el canal de UFC que me abrí para que lo sigan. Es más, yo voy a buscarlo y todo. Pero te digo, por ejemplo, yo recuerdo, si a mí no me falla la memoria, que yo decía, bro, voy a llegar y te consume, porque en Cuba el nicho, como te digo, la competencia es pequeña, pero afuera, o sea, estás compitiendo con distintas nacionalidades y donde tú eres el más pequeño. Pero yo aprendí a alguna persona que me dijo, si tú te sientes pequeño, te van a ver como pequeño. Y si tú sigues, o sea, con esa mentalidad de, vamos a decir así, de lástima, de decir, no puedo. Pero échale ganas, porque yo te digo, creación de contenidos, yo digo que es para la gente, a ver, porque el desgaste mental la gente no lo asocia con trabajo. Porque la gente no entiende cuánto desgaste mental nosotros tenemos. Que a veces es peor que incluso que el físico. Por ahí veces que tú estás matado. No, como psicólogo te digo que es peor que el físico. Tú estás matado y la gente te dice, pero si tú no has hecho nada. Y recuerda, el cansancio mental es más agotador que el físico. Tú no entiendes cuánto, vaya, si fuera muñequito estaría echando humo y la gente no se da cuenta cuánto eso mata, que eso te tumba en la cama y tú no quieres pararte. Y tú dices, estoy vago en el concepto social de que la gente tiene de qué cosa es ser un tipo trabajador y qué cosa no. Sí. Porque crear requiere una cantidad de neuronas que a lo mejor lo que tú estás viendo, quizás tú dices, yo recuerdo, tengo un amigo que me dice, no, pero si hacer esto es fácil, es pique, pique. No es pique, pique. Yo me meto haciendo un reel de 1 minuto 30, 2 horas, para que tú veas 1 minuto con 30 segundos. Porque yo estoy buscando el audio, limpiando la voz, intentando que tú tengas la mejor imagen posible, el efecto donde va. Mira, ahora mismo creo que subí que uno. Que la música no tenga derecho de autor. Ahora mismo subí uno. Hablando de derecho de autor, espérate, ahora mismo te voy a tirar. Cuando tú hiciste el documental de Luis Javier Paradela, ¿cómo tú lidiaste primero con Tigo Sport? Porque los costarricenses, bueno, Tigo Sport en realidad no es solo costarricense, es todo Centroamérica. Tigo Sport tiene muchísimos derechos. O sea, ¿cómo lidiaste? Mira, y cuando te nació la idea de hacer el documental, ¿cuánta gente te dieron que el sí y cuánta gente te dieron el no? Yo cuando yo hice el documental, yo empecé a hacer el documental como yo lo quería. O sea, fue un riesgo. Yo hice el documental, empecé a poner las imágenes sin pedir permiso a nadie y dije, cuando yo termine el documental, entonces yo voy a ir uno por uno, empiezo a pedir los permisos. Y fue la parte más difícil porque como uno no tiene, ¿sabes? Los derechos de autor se pagan en el mundo entero, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a pagar yo? Si lo mío es un canal de YouTube y vivo en Cuba, un monstruo, ¿a qué voy a pagarle yo? ¿De dónde voy a sacar yo el dinero para pagarle a una cadena internacional por los derechos de imagen? Pero tuve la suerte de que mi hermano, sin pagar un solo centavo, Tigo Sport me dijera, así como no, utilízalo, solo no quites el loguito, me dijeron, no quites el logo de Tigo Sport, déjalo ahí. Con FoodTV son mucho más complicados. De hecho, no tengo ni una sola imagen de FoodTV porque me dijeron, vamos a reunirnos, o sea, en la reunión de este lunes, vamos a plantear tu caso y nosotros te escribimos la respuesta. No. Nunca me escribieron, tuve que quitar las imágenes de FoodTV y poner y sustituirla con, recuerdo que las de FoodTV las sustituí con las del canal de YouTube de Saprissa que tenía
tomas de esas mismas acciones, pero a pie de campo. Okay. Y hablé con Altamirano, el jefe de prensa de Patricio Altamirano, jefe de prensa del Saprissa, y me concedió, me dijo, sí, tranquilo, súbela, que no te vamos a poner reclamación. Y así, con todo, y así pude ir armando el documental, siempre, bueno. Yo sabía que era... Sí. ¿Quién te dijo que no? Bueno, podríamos decir que Food TV, que no me respondió nunca, podríamos poner eso como un no, y Fútbol por Dentro. ¿Por qué Fútbol por Dentro te dice que no? Mi pregunta, porque yo entiendo, como te digo, la comunidad futbolística cubana es así. Sí. En saber, de la manera que yo lo veo. Si yo te apoyo y tú me apoyas, al final todo el mundo va a crecer. Porque indirectamente, vamos a suponer, el documental de Paradela tiene 10 millones de visitas. La palabra fútbol cubano se va viral. Empiezan a llegar vistas a fútbol cubano, entonces va a coger todo lo que está en el nicho. Coges tú directamente, pero coge por rebote, tú, que es lo que hacen por las recomendaciones, no, por ejemplo. Luego lo iba a dejar, y al final en los agradecimientos están todas las cadenas al final en los créditos, no en los agradecimientos, en los créditos están todas las cadenas que es lo que te digo. ¿Alguna vez te dieron una razón de por qué? O sea, ¿te dio razón la persona que te dijo claro. que no? Sí, claro, me explicaron que todas esas imágenes son imágenes que en un futuro pueden ser imágenes comerciales, y que, bueno, que los derechos se pagan en el mundo entero, que ellos... Sí, obviamente. Claro que ellos habían pasado mucho trabajo para lograr esas imágenes y tal, y que de conjunto con el equipo de Fútbol por Dentro habían decidido no otorgarme los permisos. Entonces, lo que yo hice fue que cogí, no sé de dónde estaban esas mismas imágenes que yo había utilizado de Fútbol por Dentro, estaban pero no, o sea, de esa misma jugada, pero de otra cadena, no recuerdo. De otra cadena. Sí, son muchas imágenes. Y ahí me dijeron que sí, las pude utilizar, entonces pude sustituir ese pedazo que tuve que quitar, que había utilizado las imágenes. Eran unos segundos, ¿eh? No estamos hablando de, no sé, 30 segundos, 60 segundos, de unos goles de Paradela. El partido de Cuba-Islas Turcas, Cuba-Islas Turcas, que te acuerdas que se va la luz y se cae la transmisión completo. Ellos estaban en las gradas y pudieron filmar algunos goles de ese partido. Entonces se perdieron muchos goles de Paradela, porque cuando se va la luz, Paradela marca 2. Ya había marcado uno que estaba en CONCACAF, en el canal de CONCACAF, que de ahí. Entonces lo que hice fue que tomé el mismo gol que ya estaba en el canal de CONCACAF y puse la repetición, y ahí con la repetición ocupé el tiempo de los otros 2 goles. Wow. Fue lo que tuve que hacer. Increíble. Alex, para ir cerrando, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Que tú dices, o sea, creo que estoy en el mejor momento del canal, creo que estoy en el peor, creo que me veo mejor que antes, o me veo peor, puede ser también. Mi objetivo es que dentro de 5 años, entre el canal Gol Cuba que tengo actualmente, y el nuevo canal de UFC que acabo de abrir hoy mismo, yo pueda generar los ingresos para vivir de eso, aquí y allá, porque dentro de 5 años yo no debo estar aquí. Es mi proyecto, no digo que lo vaya a lograr, pero me he convertido en un hombre de metas, de objetivos. Los pongo en la puerta del refrigerador de la casa, pongo una nota con lo que voy a conseguir en el año. Dicho y hecho. Ok. Mi pregunta va para cerrar ya el programa. Cuando la gente habla de Alexander Ramírez Tapane, sí, y mucha gente por Chucho, o sea, en el grupo de nosotros, el Bohemio, el Ilustre y demás. De hecho, la historia del Bohemio va a tener que buscarlo otro día para hacer una directa ahí para que tú la hagas. Pero, ¿te gusta que la gente te vea como te ve hoy en día? O sea, ¿te sientes bien con qué has logrado? Porque yo me imagino cuando tú empezaste, quizás a lo mejor eso era una meta futuro de ser la referencia. Porque hoy, en mi opinión, tú eres la referencia del fútbol cubano, en mi opinión. O sea, hay otras personas que se dedican, pero yo creo que tú eres la referencia. ¿Tú crees que a ti te gusta que la gente te vea como te ve hoy en día?
O sea, te sientes bien. ¿Es lo que soñaste? Yo- O cuando empezaste, lo viste? Nunca fue un objetivo, pero yo sí noto el agradecimiento que tienen las personas hacia mí. Sí, sí lo noto, que tiene la afición, que tiene lo tiene la gente de fútbol, los mismos jugadores. Yo sí lo noto y por supuesto que me place, gente. ¿Qué te voy a decir? Que no me gusta, me gusta. Lo que yo no me veo como tú me ves. O sea, mucha gente, no eres la única persona que me ha dicho, no, tú eres la referencia del fútbol cubano. Yo creo que yo no me siento por encima ni por debajo de nadie. Yo creo que somos una comunidad No, que tú te sientes por encima porque tú me acabas de soltar unas frases antes que me dijiste que quien sea mejor que tú no te hace hate. pero precisamente estamos hablando de otra cosa. Estamos Ya. hablando de otro tema. No tienes que decirme más nada. Si quieres, píntamelo como tú quieras. No tienes que decirme más nada. Las palabras hablan y los punchlines también. No puedo A luchar. ver, yo lo que te quiero decir es que para mí es muy reconfortante. Yo no lo pongo, ¿sabes? A veces siento deseo de, coño, voy a poner esto que me escribió esta persona por privado. Por ejemplo, el otro día me escribió un muchacho de Santiago, un aficionado. Me puso, eres el número uno del periodismo en Cuba. Antes de irme yo quisiera tener una foto contigo. Me puso un muchacho. Eso para mí fue súper reconfortante, pero ese es uno. Pero de esos mensajes recibo miles. O sea, en los comentarios, si tú te fijas en los comentarios de mi canal de YouTube, sobre todo cuando hablo de fichaje, cuando doy algún fichaje, la gente en vez de Fabricio Romano pone Fabricio Cubano. El Fabricio Cubano, el Fabricio Cubano. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no me gusta? Sí me gusta. Es la forma genuina que la gente tiene de darle valor a mi trabajo y está bien. Ale, ¿quién es el futbolista cubano que se te ha quedado por debajo? Que tú dijiste, este tipo para mí va a ser un monstruo y se me diluyó. Giancarlo Rodríguez. Fijo, sin pensarme lo dijiste. Hombre, es que cuando llegan a Guatemala, que llegan juntos, Karel Espino, Yasniel Mato y Giancarlo Rodríguez, ¿quién era el que más perspectiva tenía? El que todo el mundo decía, este es el que la va a romper. Giancarlo, un año y a casa. Yo no sé qué pasó con ese muchacho. Talentazo, el talento natural que tenía ese muchacho. Ahí está el ejemplo. Es que el problema es que el éxito no depende solo del talento, ¿eh? El éxito, ahí se demuestra que el éxito no depende solo del talento. Depende mucho de la voluntad. Disciplina es la palabra. Disciplina, Tienes que tener disciplina y ganas de hacer lo que te gusta. A lo mejor quizás no era lo que le movía el piso también. Eso puede ser. Claro. Es lo que me han dicho, que el fútbol como que no... Sí, le gustaba, pero como que no era lo principal en su vida. Si no te mueve el piso. Está bien, si es feliz haciendo otra cosa, que lo haga. ¿Eh? Yo lo que quiero es que la gente sea feliz. ¿Y quién es el tipo más subvalorado en la selección? Yuri Pérez, ¿tú piensas? Yuri Pérez. Un jugador del que casi no se habla y para mí es súper importante dentro del funcionamiento de la selección. Un jugador que termina el partido y no lo viste hacer nada vistoso, no lo viste hacer nada fuera de lo común, pero si lo quitas el equipo no funciona igual. Yo te voy a decir una cosa y a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo. Para y pasa. Yo te voy a decir, para mí la persona más subvalorada en esa selección, la gente va a decir, no, pero sí, él es conocido, es Michael Reyes. Yo le digo a la gente, tú te pones a ver desde hace cuánto Michael Reyes está en la selección nacional. Y Cuba es una de las selecciones que menos goles anota. Y más del 50% los tiene él. Y con su físico que ha mermado muchísimo en los últimos años, porque Michael Reyes no es ni remotamente el jugador que era. Pero ha aprendido la maña del viejo de estar donde tiene que estar. Sí, se come 6, 7 goles, pero si tú te pones a ver, en Cuba se comen 10 y 20 los demás. En lo que se come 7. Futbolístico. El darwinismo futbolístico. El tipo dijo, ya no tengo el regate, ya no tengo la explosividad, pero vamos a adaptarnos, vamos a jugar este otro fútbol. ¿Y le funciona? Y yo te digo, quizás Michael en otra época hubiera sido un jugador mucho más premiado de lo que es hoy en día. Yo creo que a Michael se la ha subestimado muchos años. E incluso, te voy a ser sincero, a Michael es el que más sustitutos lo han querido buscar. Desde que empezó los legionarios. A Michael Reyes es el que más sustitutos se lo ha buscado. Y sigue demostrando que él es el que hace la termina imponiéndose. No te digo, para mí es un jugadorazo. Alex, por último, mi última pregunta que la vi aquí a un seguidor. Dice, ¿cuál crees que es la mejor generación sub-20? ¿Esta, que va al Mundial? ¿O la anterior? Que de hecho creo que Michael también es de esa generación. Marcó el único gol, creo que Cuba en un Mundial sub-20.
Ajá, exactamente. La del 2013. La del 2013 era mejor que esta. ¿Tú crees que la del 2013 es mejor que esta? ¿Tú piensas Creo, que no, estoy seguro. De hecho, de los titulares, esa cuenta la estábamos sacando yo el otro día conversando con un amigo. De esta selección, no digo que esta sea mala, pero oye, piensa en aquella. Sandy Sánchez, fíjate, te voy a decir los 11 titulares. Sandy Sánchez, Arturo Dispé, Abel Martínez Colón, Josel Piedra, Brian Rosales, Daniel Luisae, Andy Vaquero, Héctor El Chino Morales, Jordan Santa Cruz, Arichel Hernández y Michael Reyes. Ahí tienes los 11 titulares. Equipo. Yo te digo, hay que ver también, yo pienso que hay que valorar también a esta generación para evaluar eso 10 años después. O sea, para uno poder medir, para poder medir qué carrera van a hacer esos muchachos 10 años después, que ojo, hoy tienen más facilidades que los que tuvieron todos esos que tuvieron en el 2013. Y yo no me pongo bravo porque la gente dice, no, porque no, Dios se lo bendiga. No, perfecto, perfecto. La pelota, los otros eran los que tenían que haberla tenido. No estos. Exacto. Son privilegiados no por tenerla. No es que la tenían que haber tenido aquello. Exactamente, ellos la tenían que haber tenido, no que se la quitaran. Lo otro es que yo pienso de que esta generación se puede ver beneficiada con muchos muchachitos sub-20 que están fuera. Que como te digo, nuestra era cualquiera. Porque hemos visto que me han empezado a sacar jugadores de academia. O te digo, si no es una academia de un club de primera división o un club que tenga historia de mover jugadores cantera para hacer plusvalía, los forman y los venden, como el Ajax, por ejemplo, que forma muchísimos jugadores y coge y los vende. Si no tienes una buena cantera, entonces el que está en Cuba es lo de chance. Y si te vas a esos mundiales sub-20, en la realidad la mayoría de los jugadores juegan en academias nacionales. Mira, yo no estoy en contra de que se lleven sub-20 a la selección con el objetivo de mostrarlo y que lo fichen porque ese es el futuro. Pero 2, 3, 8, ya estás afectando el funcionamiento del equipo. 8 es demasiado. O sea, yo no estoy en contra de ni digo que sean malos, no son malos. Lo que cada cual en su nivel. Si tú haces una selección ahora, de verdad, con los 23 mejores futbolistas cubanos, llevando los 2 mejores por posición, de la selección sub-20 te caben poco. Poquito. O sea, Karel Pérez, quizá Michael Camejo, si Fabián Glur no quiere venir, Elvis Casanova, Romario, o sea, se llevan 4 centrocampistas, 2 de recuperación, 2 de salida. Los 4 centrocampistas podrían ser Pedro Bravo, Karel Pérez, Junior Yuri y Romario. O sea, pero no 8. Oye, Alexander, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Yo creo que ha sido la entrevista más larga que yo he hecho en esta sección, 1 hora 21 minutos y contando, bueno, más lo que está por delante. Agradecido de dar tiempo. No, que edita, se queda todo. Es más, ahorita voy a empezar a picar pedacitos ahí porque voy a coger las pullas esas tiradas por ahí atrás y voy a repartirlas. No, pero tú eres un monstruo buscándole problemas a tus entrevistados. Tú ahí coges y entonces metes ahora a titulares. O sea, los títulos que tú vas a poner, yo sé que me van a buscar problemas, pero dale, métele. No, pero a mí me encanta porque al final me lo busco yo, entonces me dicen, me echan a muerto a mí, yo no tengo ningún problema. Acuérdate que en 4 o 5 años yo voy a estar ahí, la galleta te la doy. No, me hace falta que cuando venga me dé la galleta de estar en más momento económico, necesito una demanda. Nos vemos, señores, en una próxima edición. Agradecido a Alexander de tenerte aquí y nos vemos en una próxima edición de ¿Quién es el podcast? Creado para los creadores de contenido, valga la redundancia.